El solitario no sabe que lo es. Tampoco comprende la naturaleza de su ira irreductible. Vamos a hablar de solitarios terribles. Bueno, este solitario está convencido de que lo animan fuerzas tan legítimas como profundas. No escapa a su entendimiento el dulce escozor de la voluntad que lo hace saltar a la menor provocación. Incluso llega a creer que esto es una poderosa manifestación de la libertad. Se afirma en sus violencias y cree que ejercerlas es una comprobación objetiva de su libertad que no conoce límites. La verdad es que está más cerca de ser un títere que un héroe prometeico. Sus sobresaltos son meramente reactivos. Es como un resorte. Son el producto de un condicionamiento acelerado al que ha accedido de manera voluntaria, afiliándose a ese mecanismo reproductor de furias ciegas que son las redes sociales. Además, ha encontrado en ese lugar, en ese sitio virtual, la expresión de otros solitarios en llamas que parecen compartir el mismo afán reivindicativo e indignado que busca hacer ruido sin tener que pasar, hombre, por este engorroso trámite de poner por delante el nombre propio y la cara, como lo estoy haciendo yo ahora y como lo hacemos todos cuando estamos fuera de este marco y estamos viviendo en la calle, en el mundo real. El solitario se siente más listo que nadie y se satisface a sí mismo en el ejercicio cotidiano y normalizado de la crueldad. Es un sujeto cruel, es un sujeto perverso, encarna la maldad, y hay que decirlo con todas sus letras. Para él no existen ya las mínimas normas de una convivencia, al menos no en el simulacro virtual, que es donde pasa la mayoría del tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo. Alguien tiene que pagar por la incurable frustración de tener que seguir siendo y existiendo pues frente a una muralla de dificultades insuperables. En pocas palabras, como vivir es difícil, como él tiene una idea tan exagerada de sí mismo y la realidad le comprueba que aquello no es sino una fantasía, pues monta en cólera y por eso se refugia en el mundo virtual, donde, como he dicho, se encuentran muchos como él. El discurso de los otros lo valida, pero no porque sean otros, porque nunca se constituyen como una comunidad. No, no hay un otro. Lo que hay es un espejo, se espejean mutuamente, son espejos confrontados que producen un efecto de infinito. Eso es lo que son. La soledad del sujeto tardomoderno es hija de la desconfianza más absoluta. No creen en los relatos, en las personas que los encarnan, ni en las instituciones que los vuelven socialmente visibles. Su decepción es la consecuencia natural de un apetito insaciable. El sujeto transmutado en consumidor no reconoce otro tiempo verbal que el presente permanente, en el que se aboca a la tarea de consumir, regurgitar y volver a consumir. El acto del consumo es siempre un acto actual. Se trata de una criatura bulímica incapacitada para superar los límites de su deseo. Es, pues, este solitario un sujeto intrascendente. En otras palabras, no existe nada en el mundo capaz de apaciguar su búsqueda infinita de satisfacción, de tal manera que toda realidad le resulta siempre insuficiente, inconclusa, mínima, pobre. Y eso lo enfurece cada vez más. Sus pretensiones no caben en la realidad. Por eso es por lo que el solitario furibundo le ha dado la espalda y se ha mudado al caprichoso reino de los delirios, de lo que hoy se llama realidades alternativas, es decir, las conspiraciones que abundan en esos albañales de internet, en los estercoleros, donde a él le encanta pues chapotear como un cerdo en su chiquero, ¿no? Conceptos como la verdad, la racionalidad y el sentido han sido arrancados de raíz por estos seres deliberadamente enloquecidos y en su lugar han colocado el ídolo máximo de su ambición, que ya lo mencioné, el espejo. El solitario solo se sacia en sí mismo. Es al mismo tiempo la boca, el apetito y el alimento. ¿Cómo digamos? Se nutre de su flujo de pensamiento.
acciones y palabras. Se reivindica en la práctica de un autoerotismo mediatizado por la exhibición virtual. Se trata de un performance cotidiano, imparable, una exhibición sistemática de los límites de sus caprichos. Su goce máximo se deriva de la violación de toda autocontención. El solitario rabioso es un ser de desmesuras, una criatura expansiva que busca la transgresión de toda norma. Se considera a sí mismo disruptivo, esa es la palabra, que es un adjetivo eufemístico. Como oficiante del caos que es, renuncia a todo principio de orden y en ello tiene su mayor contradicción. Tarde o temprano tendrá que dirigir las baterías de su cólera a su propia imagen. En lo político, los populistas contemporáneos han sabido comprender como nadie esta condición generacional, renunciando a promover una narrativa mínimamente coherente. Políticamente correcta se decía antes, ¿no? Ahora los políticos ya no son políticamente correctos, ahora están empecinados en ser unos punkis de la vida. Su estrategia, y les ha funcionado, vaya que les ha funcionado, su estrategia consiste en alimentar ese hocico vociferante con los clichés, insultos, delirios y paranoias que las redes sociales despliegan durante las 24 horas del día. No tiene que crear nada, no tiene que proponer nada, solo le basta convertirse en el eco de la rabia infinita. Es triste porque esto es el fracaso mismo de la política, la suplantación del debate por la injuria, la agresión, el desprecio y la paranoia. El solitario votante no elige a un candidato, elige a un imitador, aquel que le presta un cuerpo para gritar en público lo que él solo se atreve a diseminar desde las cavidades de su anonimato. No es extraño que al referirse al demagogo de turno diga, por ejemplo, dice las cosas como son. Eso lo he escuchado yo infinidad de ocasiones. Por supuesto, las cosas son y solo pueden ser como se le presentan en su propia cabeza. No concibe el disenso. Está completamente incapacitado para alcanzar la otra orilla donde habitan los demás. El más mínimo error, el más mínimo desvío o duda de parte de su hombre público, ¿se entiende? Pues terminaría en linchamiento. Él solo está ahí para cumplir su papel de caja de resonancia. Las comunidades virtuales donde se encuentran los solitarios no son realmente lugares de encuentro, sino de reafirmación. Nadie busca alcanzar al otro, conocerlo con buena voluntad, ¿no? Vivir con ese otro ser una experiencia conjunta de vida, indagar, escuchar, no. Lo que se busca es la repetición de un mismo canto, una misma jerga, una misma consigna, la validación por multiplicación de una misma idea. Se trata de una simbiosis social en la que existe un acuerdo tácito de consolidación de un yo pétreo, definitivo y absolutamente impenetrable. Se trata de una confederación de espejos, perdonen que insista tanto en la metáfora, que duplican una misma fantasmagoría hasta el infinito. Es ese reino unívoco, un reino en el que no existe el disenso, pero tampoco el matiz. El odio suele ser siempre unidimensional. Recordemos que estamos frente al triunfo de la sinrazón, de la locura. Por eso no caben los argumentos, sino los lemas, las consignas, las banderas y algunas expresiones de un racismo, nacionalismo, regionalismo, localismo, clasismo reblandecido. No hay necesidad de filosofar sobre las razones del asco, ¿verdad? Debajo de este ejército de militantes del vacío no se encuentra una ideología. Solo hay emocionalidad y desesperación. Se han infectado con el virus de un odio solipsista que se duplica a la velocidad de la luz con cada clic
y cada exposición a la propaganda diseminada a través de los vertederos digitales. El solitario feroz es un sujeto roto, abatido por su incapacidad de ganar, que es el único destino capaz de suponer. Cree en una noción caricaturesca del éxito y además está seguro de que para conseguirlo es necesario que alguien pierda. Su mente opera según las reglas maniqueístas de la suma cero. Es más, aún ganando, ese triunfo no sería del todo disfrutable si no puede atestiguar que alguien sufre como consecuencia de su victoria. Por eso su empecinamiento en la fuerza, la dominación, la virilidad heroica y la dureza definitiva como arquetipos deseables. Se relaciona cuantitativamente con la realidad y su condena es la de ver pasar los días sin que nada pase, agobiado por el tedio y el miedo. Es una fiera arrinconada y herida que no busca soluciones, no puede siquiera imaginarlas, sino satisfacciones. Y entre ellas no entiende una más efectiva y placentera que la crueldad y el escarnio. El sufrimiento ajeno lo alivia. Esta es su victoria y esta es también su tragedia. Nos vemos en la próxima ocasión. Déjame un like, un comentario, dime desde dónde me escuchas, comparte y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.